Una guerra de 20 años contra el terrorismo y la memoria colectiva del miedo han dejado traumatizado a todo un país. Nuestra historia sucede en el Perú, pero en la edad del terror podría suceder en cualquier país. Los años de matanzas han terminado, pero sus secuelas continúan. La democracia peruana apenas se sostiene. Mientras el Perú emerge de 20 años de terror, los peruanos buscan respuestas. En el año 2001, el gobierno nombró una comisión para descubrir la verdad de lo sucedido durante esos años terribles. La Comisión de la Verdad y Reconciliación considera que el Perú necesita memoria y necesita recordar los años terribles que vivimos. Si una persona no tiene memoria, si una persona es amnésica, no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, es fácilmente manipulada. Igual un país, si no tiene memoria, no sabe de dónde viene, no sabe lo que le pasó, va a volver a repetirlo y va a poder ser manipulado fácilmente. Durante 2 años, la Comisión de la Verdad recogió más de 17.000 testimonios, construyendo el primer retrato completo de lo que realmente pasó en el Perú durante esos 20 años de matanzas. Las verdades que la Comisión reveló hicieron posible esta película. Quienes dan su testimonio a la Comisión son, en su abrumadora mayoría, gente pobre, rural, campesina, indígena, pero también vinieron gentes urbanas, gente de clase media, vinieron también policías, tanto oficiales como personal de tropa, a dar su testimonio. Fue terrible descubrir a través del trabajo de la Comisión de la Verdad que murieron en ese periodo víctimas de la violencia política casi 70.000 peruanos y peruanas, más que en todas las guerras internacionales y civiles que había tenido el país en 180 años. La Comisión de la Verdad confirmó que la violencia se inició en la ciudad andina de Ayacucho. El comisionado de la Verdad, Carlos Iván de Gregori, vivió ahí durante esos años. Yo fui profesor en la Universidad de Ayacucho. Era una universidad muy nueva, muy pujante, donde estudiaban muchos hijos de campesinos del departamento. Y ahí llegué y descubrí que años antes había llegado también Abimael Guzmán. En esos años Guzmán quería un proceso de cambio muy grande. Este señor era un clásico intelectual, muy formal, siempre con su saco, siempre con su corbata, sus anteojos, su libro bajo el brazo, es decir, un filósofo, además él era filósofo. Al inicio de los 60, Guzmán visitó la China y basó su filosofía de cambio social en la revolución maoísta. Él volvió para guiar el camino a una nueva sociedad en el Perú, predicando que el destino de los desamparados era alzarse en armas. Le decían shampoo, ¿no? Porque te lavaba la cabeza y, bueno, quedabas tú atrapado en esta ideología.
Yo soy de Ayacucho, de Huamanga. Y llevo adelante este movimiento, el doctor Guzmán. El doctor Guzmán se atrevió a conducir en una rebelión a personas que creen en él. Creen que de esa forma van a construir un nuevo mundo. Y yo respeto eso. Entonces, estos jóvenes, Guzmán les decía, ustedes son la vanguardia de 15.000 millones de años de materia en movimiento. Guzmán combinó el marxismo, el maoísmo y las duras condiciones del Perú en un movimiento político al que llamó Sendero Luminoso. Los jóvenes seguidores de Guzmán acogieron su discurso y llevaron estas ideas de rebelión a oídos receptivos en las inhóspitas alturas de los Andes. Desde la conquista española, los indígenas peruanos apenas han sobrevivido una pobreza desesperada, marginados en su propia tierra. La población indígena, casi la mitad del Perú, no ha tenido voz en el gobierno. Han sido ignorados y explotados durante siglos por los dirigentes del Perú. Lima, la capital cosmopolita, se mantuvo como un mundo aparte del resto del país. Los limeños vivieron sus días sin preocuparse por la tormenta que se venía. My mother's photographic studio, Photogenet, specialized in portraits of children, of families, from the Peruvian high society. Her studio, Photogenet, was the place to go. You know, she photographed a lot of people who were white, but then she also photographed Peruvians who weren't so white, but who wanted to be white. There was still all that racial connotation also, that they weren't. There's always this obsession with being white, ¿no? Lima se consideraba a sí misma una ciudad moderna en una democracia en desarrollo. En las elecciones de 1980, Fernando Belaúnde fue elegido presidente. Desde este momento quedan restablecidos el régimen constitucional, los derechos humanos. Pero el Perú seguía siendo una democracia incompleta, que ignoraba y excluía a la mitad de su población. Es que definitivamente yo no puedo ser la misma Beatriz, pues. Yo no puedo seguir con mi vida de antes, no dedicarme solamente al sector empresarial, a la parte del derecho, no sé. Yo tengo una responsabilidad, he conocido una realidad que no la puedo borrar. Y en tanto yo no pueda hacer algo por esa realidad, no voy a ser feliz. La verdad es que mi infancia fue muy buena, muy bonita. La clase social es una, podríamos hablar de media alta y bueno, no nos ha faltado nada, ¿no? O sea, hemos tenido una vida tranquila y cómoda. No percibíamos las necesidades que pasaba el resto de la población. Uno podía encontrar personas indígenas por todas partes, ¿no? Lo que pasa es que siempre las considerabas menos, ¿no? O sea,
porque no estaban bien empleadas, o porque no tenían educación, o porque normalmente pues eran personas pobres, ¿no? Entonces, de alguna manera decían, no, los blancos son los que tienen el dinero, los que están educados, los que tienen las posibilidades, los indígenas no. En 1980, las ideas de Sendero Luminoso encontraron terreno fértil en Ayacucho y en muchos pueblos de la región. Es una ideología que entonces quiere construir una suerte de paraíso en la tierra, y para construir ese paraíso considera que es necesario destruir todo lo actual. Todo lo actual está como contaminado por el poder, contaminado por el capitalismo, contaminado por la feudalidad. El 19 de abril de 1980, Guzmán ordenó a sus seguidores iniciar la lucha armada y prepararse para cruzar un río de sangre en la conquista del poder. Pienso de que para cambiar una sociedad necesariamente tiene que haber un enfrentamiento, y eso implica violencia. Para los jóvenes secundarios de los pueblos, la seducción viene más por el lado de la acción, ¿no? Casi una suerte de aventura adolescente. Tú vas a tener armas, tú vas a tener este fusil, tú vas a tener esta dinamita, ¿no? Y ellos sienten que las armas los empoderan, ¿no? Les dan poder. Los adultos sienten miedo, les hacen caso, los obedecen. Mi abuela, por parte de padre, que vivían ahí al frente, eran constantemente visitados por Sendero. Eran 11, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, decían, vieja, levántate, queremos comer. Los terroristas aprovechaban en la comida, ¿no?, de la gente que estaba lejos y nadie veía nada. O veían y se quedaban callados por temor, ¿no? Sendero Luminoso exigió lealtad absoluta a estas poblaciones aisladas. O estabas con ellos, o estabas en contra de ellos. Entonces, uno de los mayores en ese tiempo, Alejandro Orey, prácticamente era como una especie de líder, porque sabía, hablaba. Entonces, él un poco que organizó a la población para venirnos a vivir en esta parte del centro, para poder apoyarnos. Sendero Luminoso, para aterrar a la población y para desanimar a cualquier opositor, decía, el partido tiene 1000 ojos y 1000 oídos. O sea, cuídate, no nos vayas a denunciar, no vayas a levantar la mano contra el partido, porque el partido lo vas a ver y te va a castigar. Sendero Luminoso amenazó a dirigentes comunales y líderes políticos que se negaban a cooperar. A las 3 semanas a mi tío lo torturaron en la misma plaza delante de toda la gente. Juntaron a toda la gente, casa por casa. Delante de todos lo ahorcaron y le cortaron la lengua, diciendo de que tenían que apoyarlo a Sendero. A mi tío lo mataron, no pasó ni 15 días, 20 días, nuevamente regresaron. Cuando a mi abuela la mataron, la quemaron en su propia casa, le prendieron ahí con mis tías, que ese tiempo eran niñas, ¿no? Mis sobrinitos que eran pequeños, le prendieron fuego adentro y los niños mirando cómo se quemaban adentro. Y eso es lo que queda de la casa de mi abuela.
Acá aproximadamente han muerto más de 80 personas. Sendero fue diferente a los otros movimientos guerrilleros latinoamericanos de la época. Las tácticas fundamentales de Guzmán fueron la intimidación, la violencia y los asesinatos. Durante los siguientes 10 años, mientras consolidaba su poder en los Andes, Sendero mató a miles de hombres, mujeres y niños. Sendero Luminoso se convirtió en una organización terrorista. ¡Ni claudiques, armas y luchar! En 1982, alarmado por el surgimiento de Sendero Luminoso, el gobierno del presidente Belaúnde mandó a las Fuerzas Armadas al campo a combatir el terror. Un comando es un hombre preparado, física y mentalmente apto para hacer frente a esto irregular en cualquier medio, en cualquier circunstancia. Entra la Fuerza Armada, pero el grave error no es que entre, sino la forma en que entra. Yo fui en el año 83 a Ayacucho. Cuando nosotros fuimos, la verdad que no sabíamos en realidad qué hacía un marino en la sierra. Muy poca gente hablaba quechua. Entonces, muy poca gente tuvo inteligencia en la zona. Entonces, la Fuerza Armada entra como elefante en cristalería. No sabe a dónde ir, no tiene una estrategia clara de separar a los senderistas de las comunidades. Sabíamos de que nuestra capacidad de entrenamiento era muy superior, ¿no? Pero ellos tenían la ventaja de que cualquier persona de civil nos podía disparar. O sea, estaban muy bien camuflados en la población. El temor, o sea, como te digo, se generaba porque no sabías con quién te enfrentabas. O sea, no sabías en realidad si la criatura, un niño de 10 o 11 años, era terrorista. Si ese anciano era terrorista, no sabías quién era terrorista. O sea, o una mujer que pasaba podía ser una terrorista, no sabías. Había un enfrentamiento, capturaron como a 6 subversivos. Entonces los suben al helicóptero y los amarran de los pies. Se los cuelgan como racimos, a los 6, ¿no? Entonces comienzan a interrogarlos. Esa gente, como tenía una ideología bien metida en el cerebro, entonces daban vivas a su partido, a Abimael Guzmán, y se negaban a hablar. Entonces le iban cortando las sogas que estaban amarradas a sus pies y lo iban dejando caer, para generar temor a los otros, ¿no? Entonces, cuando ya llega el turno del último, entonces le dice, bueno, te vas a salvar, pero tienes que decirnos quiénes son los cabecillas, dónde están. Entonces el hombre, por querer salvar su vida, comienza a contar todo. A las finales le cortan también la soga y lo dejan caer, no se los matan igual. Tienes que tener mano dura y tienes que ser muy fuerte. Y tienes el derecho como gobierno democrático a responder a una organización terrorista. Pero la respuesta al terrorismo tiene que ser muy bien calibrada. O sea, si una organización terrorista está dispuesta a matar y a morir indiscriminadamente, tú no puedes responder de igual a igual. Porque entonces caes en su juego. Bailas al son de su música que ellos te ponen. Desde la clandestinidad, Guzmán ordenó intensificar los ataques terroristas. Él previó que el ejército descargaría toda su brutalidad contra la población civil.
y que con ello Sendero Luminoso se iba a fortalecer. Cuando los senderistas empezaron a ser detenidos, Guzmán desplegó un nuevo frente de guerra: las cárceles. Para poder hacer que estos jóvenes lo sigan en esta rebelión contra la realidad, él tiene que fanatizarlos mucho. Guzmán tuvo que convertirse de un líder político en un líder cuasi religioso. Todos somos de pueblo, pero no todos se animan a entregar su vida para conseguir y luchar una nueva sociedad. Si tienes que morir por una causa, pues a morir se ha dicho, ¿no? Porque es una causa noble, es una causa justa, que vale más que tu propia vida. El partido manda al fusil a construir la conquista del poder. Busco marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo principal. Honor y gloria al proletariado y al pueblo del Perú. Ahí más o menos tenía 22 años en el video. Honor y gloria al proletariado y al pueblo del Perú. Fue un tiempo muy bien invertido. Porque eso expresa lo nuevo, ¿no? La nueva sociedad y por ende la derrota del Estado que ellos defienden, ¿no? Para sacar a uno tendrían que matar a todos. Quiero que ustedes me escuchen muy atentamente. Tenemos que conocer nuestra historia. Desde el 80 hasta el 2000 ha pasado esas cosas en nuestra tierra. Había una familia humilde, pero llegó un día muy triste. Al pueblo llegaron los militares armados de fusiles, de granadas, y se iban a buscar. El hombre en su naturaleza tiene dos partes, la parte animal y la parte humana. La parte animal es cuando las personas pues no salen del control humano, del control de la razón. Lo que estamos siguiendo nosotros es exactamente la ruta que han planificado los militares de la base militar de Santa Rosa. Llegaron hacia Chejasa con la finalidad de deshacerse de todos los comuneros. En 1985, el nuevo presidente del Perú, Alan García, le dio a las Fuerzas Armadas control sobre todos los aspectos de la vida en las zonas de emergencia. La ocupación militar se consolidó. Ante el avance de Sendero, estos comandos políticos militares se van extendiendo por todo el país, ¿no? Llega un momento en que más de la mitad de la población nacional está bajo estado de emergencia.
donde incluso el Poder Judicial, si en la noche matas a alguien porque te volviste loco, es delito de función. Entonces eso garantiza la impunidad para los militares. Como reacción a la brutalidad militar y a las atrocidades de Sendero Luminoso, la sociedad civil forjó un movimiento de derechos humanos. De cómo desde temprano hacen un zanjamiento frente a la violencia que se vivía en el país. Ellos no aprenden, nunca saben callarse, pero nunca vamos a callar. Nosotros vamos a seguir hasta encontramos nuestros desaparecidos. Además están los comunicados, las declaraciones públicas escritas. La coordinadora era una mesa prácticamente donde una vez al mes venían de todos los sitios y contaban. Se alimentaba de la información oral que cada uno traía de su sitio. Éramos terriblemente conscientes de que no lográbamos parar la estrategia que estaban desarrollando los militares, pero de no haber habido una documentación de los casos que lográbamos conocer, creo que la matanza a lo mejor hubiese sido mayor. Aquí trajeron a las 16 personas de Chijasa, a la familia, a mi familia, a Manuel, a Rosa, Matilde, a mi cuñada, a la bebita y a los otros comuneros. Aquí han traído y aquí lo han hecho desaparecer. Bueno, yo vine acá a reclamar por mis hermanos, por mi familia, por los campesinos. Y aquí cuando yo vine a reclamar, el capitán de apellido Gato Seco, y al toque me amarraron las manos para atrás y me empezaron a golpear. Yo no sé cómo, pero cuando me di cuenta ya estaba en esa celda. Y allí me tuvieron por 4 días sometido a una tortura. Me tenían amarrado en esa posición. Al tercer día que estaba detenido acá, vinieron los integrantes de la Cruz Roja a reclamar por mí y me dieron libertad. Encontramos el cuerpo de mi hermana Matilde, sin cabeza, con los miembros inferiores, los huesos fracturados, los brazos quebrados. Tenemos que tener un concepto diferente de la vida. No se puede resolver problemas sociales con sangre. Dentro de su estrategia de conquistar el campo para cercar Lima, Guzmán decidió expandir la guerra de los Andes a la selva. Los Ashaninkas somos netos de acá. Acá es nuestra tierra, nuestro dueño. Han muerto nuestros abuelos, tatarabuelos.
Fue secuestrado con la guerrilla, los guerrilleros, bien conocidos como Compañeros Sendero Luminoso. Fue secuestrado cuando yo tenía 8 años. Cuando yo estudiaba, estuve en 6º grado. Ese fue cuando yo estuve yendo para pescar. Me secuestraron por una condición. ¿Me sigues? O sea que me amenazaron. El primer enfrentamiento que he tenido sobre el ejército, a la edad de 11 años, que nosotros estábamos dirigiéndonos a organizar un pueblo, ahí donde nos chocamos con el ejército. Y el ejército venía uno, que era un sargento, que estaba dirigiéndose en busca de nosotros. Donde le di un rafagazo. Después que ya de ese mi primer enfrentamiento, ya empecé a hacer un vicio. Es como si fuera que un niño que le das un caramelo, lo va a viciar, quiere tomar más caramelo, ¿no? Es igual también en una guerrilla. Mientras Sendero se apoderaba del campo, Lima seguía aislada y malinformada. Los reportajes sobre lo que realmente sucedía en la guerra fueron escasos. Pocos salieron a informar lo que estaba pasando en las zonas de guerra. Vera Lentz fotografió el conflicto durante 20 años. I remember walking the same path 20 years ago when the villagers told me it was the Sinchis, the counter-terrorist police, who did the killings. The Sinchis went to investigate an engagement party at the home of the groom. They started calling them terrucos, you know, terrorists. The Sinchis forced the 34 people out of their house at gunpoint. The men, the women, and the children, and marched them into this gorge. They shot them all right down in the gorge. Then they dynamited the mountain to cover up the massacre. The bride had survived this massacre. So she was like, it was all her family. She was looking at their dead and her fiancé, her future husband. Even when they saw the photographs, people in Lima didn't seem to care that these things were going on. And a lot of times I would get the commentary that maybe they were being killed because they were guilty of something. They had done something or were guilty of something or being Cheyenne Path or whatever. Everybody is responsible. A great portion of society were just bystanders. I mean, they were indifferent and silent bystanders. La magnitud de lo que eso significaba, yo estaba totalmente ausente. Totalmente ausente. No podré más vivir, mi amor.
tenía todas las opciones para poder estudiar, para poder desarrollarme, tenía las posibilidades que mis padres me permitían, ¿no? de poder estar en un buen colegio y luego prepararme para entrar a una buena universidad. ¿No? Yo estudiaba, tenía mi vida tranquila, tampoco sentí la presencia del terrorismo. Lo escuché pero no lo oí, o pasó y no lo registré. O sea, yo en verdad estaba como ajena a esa situación. Era muy poco lo que se podía hacer en la ciudad. Se organizaban además vigilias con los propios afectados, pero la cobertura era muy pequeña, ¿no? 11 desaparecidos, 3 inválidos. La soledad de hacerlo con una sociedad que no te escuchaba. La estrategia más importante de esos años fue acompañar a las víctimas. Hacíamos gestiones ante las autoridades militares para exigir que nos den información sobre los detenidos. El Perú era, en esos momentos, el país en el mundo que más desaparecidos venía reportando. Corría 1985 y el país se enfrentaba a la peor crisis social de su historia. Sendero Luminoso le había declarado la guerra a la democracia, una guerra en la que se cometieron varios excesos y errores y que hoy se pueden analizar. Juro por el pueblo peruano, desempeñaré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la nación. 16 días después de juramentar como presidente, el 13 de agosto de 1985, a 500 kilómetros de Lima, en el distrito de Ajomarca, en Ayacucho, una patrulla del ejército, al mando del subteniente Telmo Hurtado, ejecutó a 62 comuneros. Entre los muertos hubo 26 niños. Según los testigos, los militares sacaron a la fuerza a los pobladores de sus chozas, los encerraron en una casa y con todos adentro prendieron fuego antes de disparar. Al llegar al sitio, con presencia de la fiscal, exhumamos algunos cadáveres y comprobado que ahí había habido una matanza, dejamos ya esto en manos de la justicia común. Javier Vallerriestra fue el entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y el encargado de presidir esta investigación. ¿Dónde están los cadáveres? Probablemente debe estar por ahí en las chacras enterrado o no sé, ya no sabe con precisión. Las conclusiones fueron de que esto era obra de una posición militarista, que el militarismo se había erigido un Estado dentro del Estado y que consideraban que el fin justificaba los medios. Todos los hombres, todas las mujeres han acribillado con fusil. Conocida la noticia sobre la matanza de Ajomarca, la respuesta de García fue inmediata. Destituyó al entonces presidente del Comando Conjunto, César Enrico Praeli, y a 2 altos mandos de la cúpula militar. Este fue el único caso en el que los jefes militares fueron destituidos cuando los hechos fueron probados. Salió el general Mori, que era jefe de la zona de emergencia, salió el comandante general de la segunda región militar, Sinesio Jarama, que ya falleció, y la Fuerza Armada admitió los hechos. Así Alan García comenzaba su gestión, comprometiéndose a respetar los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Ese fue el mensaje que su gobierno inicialmente proyectó. Porque frente al terrorismo, cualquiera sea su origen o inspiración, de derechas o de izquierdas, no daremos ni un paso atrás.
Pero como eso no le convenía a Abimael Guzmán y a sus huestes, Sendero Luminoso le tendió una trampa y le montó en Lima la gran provocación. ¡Viva la lucha de los prisioneros de guerra! ¡Viva la luminosa trinchera que combate la Frontón! Eran las 6 de la mañana del 18 de junio de 1986, cuando más de 1.400 internos se amotinaron simultáneamente en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara para demandar mejoras carcelarias y el reconocimiento de su autodenominado estatus de presos políticos. ¡El Partido Comunista del Perú! Sendero quería convertir a las cárceles en lo que ellos llamaban una luminosa trinchera de combate, ¿no? Es decir, para ellos estar encarcelados no era una pena, sino era una forma de proseguir con su actividad contra el Estado, contra el sistema democrático, contra las autoridades, y lo que hicieron fue planificar muy bien esta operación. Abimael Guzmán hizo que el amotinamiento de los penales coincidiera con el Congreso de la Internacional Socialista en Lima, que contaba con la presencia de 22 mandatarios socialdemócratas que se encontraban reunidos en nuestra capital. Los actos de violencia con los que el totalitarismo y el crimen buscaron detener y empañar esta reunión. Señores internos del pabellón azul, les habla el director del penal. Este incidente, que melló la imagen internacional de García, provocó en él una descontrolada reacción. Respaldado por su gabinete, a Alan García solo se le ocurrió sofocar el motín con el uso de todas las armas y el poder de fuego de las Fuerzas Armadas. De hecho, esta es una responsabilidad, por supuesto, del gobierno. O sea, el gobierno asumió esa responsabilidad, la consultó con los líderes políticos de la época y le encargó a la Fuerza Armada el operativo. Y como dice el propio contraalmirante Gianpietri, bueno, esto significaba desarrollar una potencia de fuego. Y eso fue lo que ocurrió. Entre el 18 y el 19 de junio de 1986, la Marina de Guerra, al mando de los capitanes de navío Luis Gianpietri, actual candidato a la vicepresidencia por el partido aprista, y Juan Vega Llona, asesinado 3 años después en Bolivia, dirigieron el operativo del Frontón. Por su parte, el ejército abrió fuego contra los senderistas recluidos en el penal de Lurigancho, mientras que la Fuerza Aérea hizo lo propio en el penal de Santa Bárbara, en el Callao. Y a 2 empleadas. Más de 250 internos acusados de terrorismo del Frontón y Lurigancho fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado, a pesar de que ya se habían rendido. Este crimen horrendo que no tiene antecedentes, este crimen horroroso, ha sido cometido operativamente por miembros de la Guardia Republicana, pero la responsabilidad alcanzará hasta donde debe alcanzar en la investigación. Y yo estoy convencido que la sublevación debió ser sojuzgada por hambre y por sed. Que no era necesario tropa ni infantes de marina para develar una rebelión que solo tenía pues, pretextos gremialistas. Con eso se habrían rendido pues, en 7 días, en 10, y no habría habido necesidad de estos hechos en que había desaparecidos. En este instante, dentro de las circunstancias y dentro del corsé al que estoy sometido, estoy insinuando una crítica, ¿no? Yo creo que después de la matanza de los penales, con tantos muertos a cuestas, no hubo control por parte del gobierno de las actividades militares en las zonas de emergencia. A partir de ese momento, la actuación del gobierno fue sumamente censurable en materia de derechos humanos. Aquí se produce el punto de quiebre en la política contrasubversiva del gobierno aprista, de defensor de los derechos humanos. Frente al terrorismo, de derechas o de izquierdas, no daremos ni un paso atrás. García pasó a convertirse en copartícipe de las Fuerzas Armadas. Respaldo la acción del Comando Conjunto al usar las armas con firmeza, pero no respaldo. Por el contrario, denuncio a quienes han cometido un asesinato que excede toda orden recibida. Aunque intentó marcar distancia de la matanza de los penales, exigiendo sanciones a los responsables de los excesos, no pudo desvincularse del hecho. Abimael Guzmán había logrado su objetivo.
En esta acta de Consejo de Ministros del 19 de junio del 85, se prueba que García ordenó el entierro de los cadáveres de los senderistas muertos en los penales El Frontón y Lurigancho, sin conocimiento de sus familiares. 17 años después, recién en el 2002, y a través de una orden judicial, se exhumaron los cadáveres de los que murieron en el motín y se encontraron evidencias de las ejecuciones extrajudiciales. ¿Por dónde entró la bala? De atrás hacia adelante, por la región detrás de la oreja. Detrás de la oreja y sale a la altura de la región del rostro. Yo coincido con la evaluación de la Comisión de la Verdad, ¿no? En el sentido de que es cierto que hubo una responsabilidad política, pero sin duda la responsabilidad del origen del problema lo genera Sendero Luminoso con su política permanente de aplicación del terror. Es cierto que a partir de los sucesos, los dramáticos sucesos de los penales, Sendero Luminoso desarrolla una estrategia más intensiva de aniquilamientos selectivos contra dirigentes y militantes apristas. Ponía encima un cartel que decía: por cada combatiente muerto en Lurigancho y en El Frontón morirán 10 apristas. Esa era la sentencia dramática que dejaba Sendero Luminoso luego de cada atentado selectivo. Jesús Aliaga, militante del Partido Aprista, es el autor del libro Mártires de la Pacificación, que recoge la historia de centenares de autoridades políticas que, desoyendo las amenazas de Sendero, murieron defendiendo su comunidad y la democracia. Alrededor de 1000 autoridades apristas fueron asesinadas durante los años de violencia política. No solamente estamos hablando de alcaldes y de regidores, sino también de gobernadores, tenientes gobernadores, prefectos, subprefectos y otros servidores públicos. Descanse en paz, en el dolor del hermano. Lo han matado, lo han muerto. Es que su símbolo de fraternidad, de humildad, de honestidad, pero también de compromiso revolucionario, nunca lo vamos a olvidar. Y cuando nos toquen nuevas batallas y combates, y cuando tengamos como nos corresponde que estar junto al pueblo y solo a él, estaremos en el pueblo junto a Oreste Rodríguez, haciéndolo vivir otra vez con nuestra fraternidad y con nuestro afecto. Todas las autoridades, no solamente apristas, sino de Acción Popular, de Izquierda Unida y también de eventualmente el Partido Popular Cristiano, en esos años que tuvieron responsabilidades de gestión municipal, eran cargos absolutamente sin renta alguna, de honor. Pero el Partido Aprista no solo dejó en manos de las Fuerzas Armadas la lucha contra el terrorismo, decidió participar operativamente a través de un grupo paramilitar antisubversivo, conocido por la opinión pública como el Comando Rodrigo Franco. Tanto la prensa como buena parte de la opinión pública asume que Comando Rodrigo Franco es el grupo que estuvo organizado por el Chilo Ríos, dirigido por Mantilla, que se asentó en la oficina de campaña de Alan García un poco antes de su victoria. Este grupo inicialmente realizaba trabajos de inteligencia para la policía, buscando información sobre presuntos terroristas, hasta que, un buen día, decidió tener mayor protagonismo. Recibió la directiva de dinamitar el local del diario y según información querían asesinar al director de entonces, Carlos Angulo. El diario ya era senderista, ¿no? Fracasaron y la investigación sobre este caso pues nunca llegó a nada porque el partido de gobierno controlaba los hilos de la policía y de la fiscalía. Pero Sendero seguía ganando terreno, y así fue que el 13 de mayo de 1988, en la localidad de Erusco, a 2 kilómetros de Cayara, en Ayacucho, una columna de senderistas atacó por sorpresa a una patrulla del ejército, matando a 4 militares. Al día siguiente, cerca de 10 patrullas del ejército llegaron al pueblo de Cayara, reunieron a la población y ejecutaron a 29 campesinos. Ya no tiene mamá, ya no tiene papá, no tiene ninguna familia. Se lo llevaron. No sé. ¿Quién se lo llevó? Cabito. En las siguientes semanas, militares al mando del entonces jefe político militar de Ayacucho, general José Valdivia Dueñas, dieron muerte a 40 testigos de la masacre. Todos los testigos que declararon a nosotros fueron asesinados con posterioridad. Es decir, este fue lo que podría llamarse un delito continuo.
en el que a una grave violación de derechos humanos siguieron otras buscando encubrir o borrar las huellas del caso. Tampoco el Congreso hizo una investigación porque estaba controlado por el Partido Aprista y pues se bloquearon investigaciones y no se llegó a sancionar a los responsables. El dictamen mayoritario felicita la actuación del Comando Militar. La comisión presidida por el senador Melgar llegó a esta conclusión y además pidió que se procese al fiscal Carlos Escobar. No solo denunciaron al fiscal Escobar que investigó las muertes en Cayara, los cadáveres misteriosamente desaparecieron y en el Congreso la bancada aprista archivó la denuncia, aduciendo que la masacre en Cayara nunca se produjo. Una comisión investigadora no quiere decir que necesariamente tiene que inventar un crimen si no hay. La verdad es lo que es. Nosotros vamos, y si no hay nada... El gobierno entra en un callejón sin salida, en medio de la crisis económica, el malestar social, la corruptela y el crecimiento del senderismo. No estamos hablando de gobiernos ni de democracias perfectas, estamos hablando de instituciones precarias y de una sociedad que durante la década de los 80 mayoritariamente no entendía el concepto de derechos humanos, ¿no? Era más bien la idea de la venganza política, de la venganza militar, eso estaba muy metido en gente de todos los niveles sociales. Así fue el quinquenio aprista. Empezó demostrando autoridad sobre los militares, aplicando una política de defensa de los derechos humanos, pero cayó en la trampa de Abimael Guzmán, una trampa que le costó la vida de miles de autoridades y militantes del APRA y que terminó envolviéndolo en una vorágine de caos y guerra. En las selvas ashánicas se intensificaron las matanzas y los secuestros de los niños soldados. La presencia de Sendero Luminoso dividió al pueblo ashánica. La solución militar contra el fortalecimiento de Sendero fue darle armas a los ashánicas leales al gobierno. Pero los ashánicas las utilizaron para pelear entre ellos mismos. Pero donde nos hubo el choque es cuando ya nos dieron el arma, ¿no? Estamos independientes, autónomos o estamos para militar, ¿no? Era una confusión. ¡Armas! Nosotros decíamos, estamos en una jaula, no sabemos cómo afrontar todo problema. Venía Sendero, la misma cosa nos amenazaba. Venían los militares, también nos decía que estamos con Sendero, ¿no? Y venían los ronderos, la misma cosa nos decían, ¿no? Entonces estábamos en un desorden total en nuestro selva central. La estrategia de Sendero Luminoso había logrado ganar las simpatías de ciertos sectores campesinos en zonas o pobres o fronterizas sobre todo, pero que pasados 1, 2, 3 años los campesinos comenzaban a decepcionarse de Sendero Luminoso. La adicción al uso de la violencia como método de control político empezó a consumir a Sendero Luminoso por dentro. Yo tenía 12 años. Somos dos que nos ha secuestrado. Mi hermano mayor y yo. O sea que él está enamorado de una chica. Ya. Y mi hermano toma decisión juntamente con la chica de venirse en mi casa. Quería venirse y buscar la vida en paz, vivir una vida.
tranquila y vivir feliz en una familia. Compañero Sendero Luminoso me preguntó a mi persona, ¿qué es tu opinión para tu hermano? Por decir, tu hermano es un traidor, lo traicionó nuestra ideología, lo traicionó el pueblo y lo traicionó el miembro del ejército guerrillero popular. Y absolutamente le respondí de que, bueno, si es un traidor, no te puedo decir que, porque yo tenía temor de decir, también hay que dar o sea que hay que darle la oportunidad. No podía porque me voy a involucrar en mi persona. Lo tomaron la decisión y lo aniquilaron los dos, la mujer y el varón. Yo mismo he visto cómo lo mató, está gritando, pero siempre yo me recuerdo. Así la han dejado así libre, así montonado, como decir, como un pollo matar y dejarle nada más. Siempre me hace falta porque él ha sido mi hermano mayor. Dejé mi arma, me deja en paz, mejor me voy solo. En la sierra y en la selva, la gente se rebeló contra la violencia de Sendero y comenzó a pasar información al ejército. Cuando finalmente se da cuenta que no puede estar matando indiscriminadamente campesinos, tiene que tener más trabajo de inteligencia que golpes ciegos para poder propiciarle una derrota estratégica a Sendero Luminoso en el campo. La estrategia de Guzmán de controlar el campo antes de atacar la ciudad no funcionó, así que él aceleró sus planes. Desde la clandestinidad, Guzmán ordenó a sus seguidores avanzar hacia el nuevo frente de batalla, la ciudad de Lima. Se instaló en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Terroristas del MRTA, pero principalmente del Sendero Luminoso, la han convertido en su refugio delictivo y hacen del caos una constante. Los terroristas irrumpen en clases a cualquier hora para pregonar su ideología criminal y piden cupos revolucionarios. Así los llaman a los alumnos en el campus universitario. En lugar de flamear la bandera nacional, lo hace un trapo rojo. Bajo la mascarada de grupos de estudio, se esconde la convocatoria a charlas y conferencias que, en realidad, son parte del adoctrinamiento apologista al llamado Pensamiento Gonzalo, a los jóvenes estudiantes que asisten a ellos por temor que impera en la ciudad universitaria. Fuentes de inteligencia señalan que el llamado Comité de Comensales, senderista, maneja el comedor universitario. Personas ajenas se alimentan en él. Personas indicadas como miembros de Sendero Luminoso. Lo mismo ocurre en la residencia universitaria, donde solo el 20% de los estudiantes reúne los requisitos para alojarse ahí.
Inteligencia advierte que la residencia está copada de elementos terroristas y que incluso cuando alguno de ellos queda herido, producto de algún atentado que cometen en la ciudad, es en la residencia universitaria donde se esconden hasta curar sus heridas. Este espacio de la universidad es controlado por el llamado Comité de Seguridad Senderista. Los terroristas, en la práctica, han secuestrado a la Universidad de San Marcos. El miedo se intensificó en Lima. La policía comenzó a aplicar medidas extremas de seguridad, deteniendo a personas bajo sospecha de terrorismo. Yo soy detenido en el puesto policial de Corcona. Intervienen al micro, porque era un micro, entonces ahí bajan a todos los que eran estudiantes universitarios. Y entonces todos los que éramos estudiantes universitarios fuimos llevados a la DINCOT. Y en 15 días cambió totalmente mi vida, porque llegué a este penal por primera vez. Al único pabellón donde llegaban todas las personas, así seas inocente o culpable, llegabas al pabellón de Sendero Luminoso. Al interior de ese lugar donde yo estaba recluido, se vivía una cierta camaradería, ¿no? Había un orden. Nuestro partido tiene una línea política general y dentro de ella está la línea de integración de las masas. Entonces, ante la situación... En una cárcel es donde yo conozco más profundo a Sendero Luminoso y me comprometo con ellos. Luminoso sendero transitamos, lucharemos sin tregua hasta el final. Movimiento, movimiento femenino, femenino, movimiento femenino popular. Movimiento, movimiento femenino, femenino, movimiento femenino popular. Cuando al cabo de 8 meses, un año casi, que duró el proceso, yo salí absuelto. Pero después cuando yo salí, ya mi vida no fue la misma, ¿no? Entonces tú eres arrastrado en una vorágine que cada vez es más y más, y te pide más, y te pide más, y te pide más. El Sendero había tomado niveles muy altos en cuestión de desarrollo y su dirigencia casi no había sido capturada. Al enemigo hay que capturarlo vivo. Muerto no nos sirve, decía. Y puedes crear un martirologio, decía. Yo empecé cuando se formó la Dirección contra el Terrorismo. En ese entonces era una división de policía antisubversiva que empezó a trabajar combatiendo a Sendero con los métodos tradicionales. La situación en terrorismo había llegado a niveles muy alarmantes. Guzmán seguía siendo el enemigo público número 1. Nosotros pensábamos que Guzmán estaba en Francia, estaba en Bolivia, estaba en la selva, en las
los afiches, en las pinturas aparecía Guzmán con sus lentes, como un profesor, con sus libros, y nosotros tenemos pueblos muy míticos, ¿no? A los campesinos nuestros le decían, Guzmán nunca lo van a detener, decían, porque él es como la lluvia, decían, ¿no? Que cae y tú sabes pero no sabes de dónde viene, decían, ¿no? Él es como la serpiente que pasa por ahí y se pierde, decían. Entonces el campesino decía, puede ser, decía, ¿no? Él es un dios. Todos los días había cochebombas acá en Lima, ¿no? Y habían muertos también, morían, 2 policías por día morían acá, no sé. O sea, sentías ya que efectivamente tú eras un blanco, o sea, sentías ya que había la posibilidad que tú seas una nueva víctima. Inclusive hubo un fenómeno bien interesante con las empleadas del hogar, porque pensaban que podían ser terroristas, porque se dieron algunos casos que efectivamente, cuando hicieron las redadas, encontraron que la persona que era la que hacía la cocina tenía armas escondidas en su cuarto. Se tenía los aniquilamientos selectivos. Muchas veces eran propuestas que hacían desde los milicianos, combatientes, que proponían. ¿Por qué? Porque mucha gente de esta trabajaba en casas de gente que eran los dueños del Perú. La guerra contra el terrorismo fue el gran tema de las elecciones presidenciales de 1990. Un recién llegado a la política, Alberto Fujimori, ofreció esperanza y prometió restaurar el orden. Tenemos que empezar a construir una sociedad pacífica y democrática. Es decir, una sociedad sin los vicios y las taras de la corrupción, la marginación y la violencia que era el prototipo de la persona que nunca antes había tenido vinculación con la política y que eso le daba muchísimos puntos a favor para fomentar la credibilidad de que él efectivamente iba a hacer algo bueno por el país. Él fue legitimado democráticamente con el pueblo que le dio su total aprobación y su total respaldo a Fujimori, en uno de los gobiernos con mayor aprobación y respaldo popular que recuerda nuestra historia. Fuimos convocados en los comandos militares, yo también. Como un avance del terrorismo. Cerca de 1 hora habló el presidente Fujimori. La reclusión los han obligado a la infiltración urbana y la guerra de intimidación. Quien nos dio a conocer con gran despliegue de fotografías que Sendero Luminoso prácticamente tenía casi copada la capital y que estaban preparando una gran ofensiva. Tenían que aceptarse una serie de acciones de carácter político y una de ellas era disolver a aquellos organismos que prácticamente estaban entregando al país en manos del terrorismo. Prácticamente estábamos entre la espada y la pared. El que no aceptaba caía en la categoría de cobarde o de traidor a la patria. Por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. Cuando él da el golpe de Estado y cierra el Congreso y asume todo el poder, controla el Poder Judicial, tiene 70% de aprobación. ¿No? O sea, la mayoría de peruanos cambió democracia por seguridad.
Y yo, para mí, éramos un país secuestrado. Dentro de la organización había una estructura, pues, una estructura partidaria. Habían simpatizantes, apoyos, milicianos, combatientes, escuadros, dirigentes, ¿no? Pero en Lima, bueno, todos hacían acciones, pero para las grandes acciones habían destacamentos especiales. En esta tarde nadie se fijó en un vehículo estacionado en una elegante zona comercial. En pocas horas, nadie jamás olvidaría lo que ahí ocurrió. Sendero Luminoso y el MRTA eran dos grupos terroristas que habían avanzado desde el año 1980. Sendero en realidad estaba en un punto en que podrían tomar hasta el poder. El gobierno no gobernaba simple y llanamente. Era terrible. Era un caos total. Yo me digo, ¿y quién va a componer esto? ¿Serán estos mismos políticos los que quieren ahora tener el control del poder nuevamente? Vaya que tengo cierta responsabilidad frente al país. ¿Por qué no? Hace apenas un año, Alberto Fujimori ni siquiera pensaba postular a la presidencia del Perú. El metódico y casi desconocido ingeniero agrónomo, hijo de inmigrantes japoneses, se ha convertido así de la noche a la mañana en un político popular. Diseño el Fujimóvil, el camión móvil con su plataforma y sus micros, y paro de esquina en esquina. Me introduzco en los barrios llamados pueblos jóvenes, en los barrios pobres, ahí donde se sentía la necesidad de la presencia del Estado. Aquí se vive a diario todas las dificultades que la sociedad, que los políticos nos han dejado como herencia. He had only two slogans, one, un presidente como tú, a president like you, and most people at first blush said, well, that can't possibly have any resonance at all. Here's a man that doesn't look like us. And yet for the disadvantaged in Peru, the Indians of the highlands, Fujimori seemed much more like them in a very profound cultural sense. Y sorpresivamente, cuando faltaban 2 meses para las elecciones, empieza a crecer en las encuestas a un ritmo de 1 a 2% diario. Eso fue lo que algunos consideraron el tsunami Fujimori. Que efectivamente, Alberto Fujimori, 54% de los votos. Pero lo más sorprendente, la gente por todas partes me saludaba. Chino presidente, chino presidente.
qué satisfacción. Cuando nosotros estábamos dentro del palacio, como es de suponer, hay bastante celo policial y militar después de haberse registrado este atentado sedicioso contra la escolta mariscal Nieto del presidente de la República. Decían, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Y hacíamos la candela, el humo, no podíamos hacer nada. Why did the Shining Path resort to violence? Why do religious people pray? I mean, it was totally an integral part of their worldview. To them, it was crucial that the armed struggle would be used to just demolish all the social, moral, historical structures upon which the old order was built. They saw themselves as the torchbearers of world revolution. Abimel Guzman, philosophy professor turned Maoist revolutionary, founded the Shining Path in 1980 to wage a communist revolution for the poor. In its 12-year war against the government, the Shining Path is responsible for over 35,000 deaths. La propaganda de Sendero era de mitificar al hombre, deidificarlo, considerarlo como si fuera un dios. Yo tenía la idea de que este era un hombre sanguinario, muy frío, que había sido entrenado dentro del estilo de Pol Pot. Pero la gente entendía lo que decía Sendero. Ellos le decían, miren cómo son educados nuestros hijos. Miren esas escuelas destruidas. ¿Qué autoridad se ha hecho presente por acá? Nadie. Ese mensaje de los terroristas era un mensaje real. Caramba, yo me digo, esto tenemos que resolverlo. Y resolverlo ya. Comencé a construir carreteras, escuelas, centros de salud. Viajé por todo el país de esa forma. Y así es como comienzo a ir a las zonas más peligrosas del Perú. Ustedes conocen las acciones de Sendero del EMRTA. Conforman grupos armados terroristas, de delincuentes. El Estado no se ha descuidado en esa lucha contra el terrorismo. Por eso estamos ahora ofreciendo $500,000
a quien entregue a Abimael Guzmán Reynoso. Desde el primer día, él tiene las cosas muy claras. No se va a negociar con el terrorismo. Esa lucha, para haber sido tan eficiente, necesitaba precisamente los métodos de inteligencia, que eran por supuesto contrarios a los métodos de la guerra sucia y de la represión. Parte del aparato, si se quiere, defensivo, es Montesinos. Vladimiro Montesinos, former army captain, once jailed for selling state secrets to the CIA. Upon his release from prison, Montesinos becomes a lawyer specializing in the defense of narco-traffickers. In the 1990 campaign, Montesinos suppresses a potentially devastating tax problem for candidate Fujimori. Once elected, President Fujimori appoints him de facto head of the National Intelligence Service, putting in motion a partnership that would ultimately define his presidency. Were you close with Montesinos? In which sense? Your collaboration with him as president. Me traía todas las informaciones sobre temas terroristas, narcotráfico y también algunas informaciones de tipo militar. So how much contact did you have with him? Was it daily? A comienzos de mi gobierno, cuando el terrorismo era fuerte, sí, era constante. Entonces, las informaciones eran casi día a día. Montesinos es un alter ego que hace todos los trabajos sucios, ¿no? Entonces tú le dejas que haga todos los trabajos sucios, que incluyen operaciones de grupos, escuadrones de la muerte. There were rumors that there were death squad-like activities that were beginning to take place, that a dirty war was underway in which the fingerprints of the government perhaps would not be so, so clear. U.S. State Department Document 02372. A member of the Special Intelligence Group reports on the executions of suspected terrorists. According to the source, the group arrived in Barrios Altos at 8 p.m. They were hooded and had automatic weapons with silencers. The shooting took 20 seconds. Afterwards, a small boy came out of the room. They killed the child. En cuanto a las leyes antiterroristas, lo que básicamente se dio fue el declarar a los terroristas como traidores a la patria. Pasaban a ser denunciados ante los fueros militares, con jueces encapuchados, sin rostro.
los jueces son amenazados. Lo lógico, hay que ponerle jueces que no sean identificables. Y es entonces que se abren las cortes militares. No hay más que dos opciones, dos alternativas. O dejamos que estos terroristas continúen con los ataques, o de alguna forma lo controlamos y obtenemos la paz. Pese a que ha transcurrido aproximadamente 2 horas en que se registró el atentado, los bomberos y policías continúan removiendo escombros, como también evacuando heridos. Se calcula que hasta el momento por lo menos han sido evacuados 60 heridos, la mayoría de ellos de extrema gravedad. Los hijos de puta hay que matarlos, hay que exterminarlos, así de sencillo. Aunque suene un poco duro, los derechos humanos, la prensa internacional... Lo que hemos visto en Tarata, creo ahí también se da un punto de quiebre. Hay necesidad de tomar medidas de emergencia cuando hay ataques de esta naturaleza. The Shining Paths attack in the middle-class suburb of Lima leaves over 40 dead and hundreds wounded. A week later, President Fujimori orders the largest crackdown on suspected terrorists in Peru's history. Es mentira, es injusticia, no hay ni una prueba contra mí, señores. Yo nunca he hecho nada. Yo creo que hay una noción de bien común, una noción de solidaridad entre los seres humanos que obliga a que los individuos renunciemos a alguna parte de nuestros derechos. El ingeniero Fujimori, yo creo que lo tuvo muy claro esto. ¿Es terrorista? Supuestamente. El sujeto. ¿Está vivo? Está herido. En momentos de violencia, mucha gente empieza a subvaluar la necesidad de marcar la diferencia con los terroristas, ¿no es cierto? No tener terrorismo de Estado. There were simply no guarantees or checks and balances from the very beginning, and that many, many innocent people were caught in this web. Con las leyes antiterroristas, todo el mundo podía ser acusado, detenido, juzgado, y lo mínimo era 20 años de cárcel. El régimen también, digamos, de encarcelamiento era absolutamente inhumano. La gente estaba 23 horas y media sobre 24 en celdas de 2x3, sin ningún medio de comunicación, sin lectura, sin nada, ¿no? ¿Ustedes se alimentan aquí, cocinan aquí? Sí, con lo que nos recogemos en el suelo, ¿ve? La basura, sí, recogemos y nos cocinamos. No tengo a nadie, siento que me ahogo, estoy botando sangre por los pulmones. ¿Hace cuánto tiempo que estás tuberculoso? Hace como cerca de 3 meses atrás, así. Estas condiciones eran infrahumanas. Y a otra parte, los terroristas controlaban totalmente las cárceles. Era en realidad lo que yo había llamado escuela de posgrado para el terrorismo. En los casos de los cabecillas más peligrosos,
había que procesarlo de una manera tal que no tuviera escapatoria. Loco, tu 300. Unos piensan que es una gran derrota. Lo sueñan. Loco. Y decimos, sigan soñando. Es simplemente un recodo, nada más. Que viene el clavo. Abimael Guzmán, capturado. Ustedes lo pueden ver ahí con el traje a rayas. Pero ¿por qué ese traje a rayas? En el Perú no se usa ese uniforme para los presos. Pero como esto es tan común y se ve en las películas, pensé que era muy ilustrativo que se le presentara detrás de una reja, para indicar que finalmente Sendero estaba siendo derrotado. Hoy día la idea es una. Los mismos contendientes de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales están generando, están preparando la Tercera Nueva Guerra Mundial. Eso debemos saber. Y nosotros, como hijos de un país oprimido, somos parte del gobierno. No lo podemos consentir. ¡Basta ya de poder imperialista! Se ha dado un paso importantísimo en esta lucha contra el terrorismo. Esta captura significa el descabezamiento, quitarle el cerebro a esa cúpula. Al fin y al cabo, al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene caja. Así es. A nadie. Así lo maten. Y si uno muere, esto quedan los demás. ¿Qué hubiera pasado si es que no se tuvieran las leyes antiterroristas severas? Probablemente Abimael Guzmán se hubieran acogido a las leyes anteriores al 5 de abril 92. Eso quiere decir que después de unos 6 a 8 años estarían libres nuevamente. Hasta ese momento nosotros no sabíamos quiénes eran la parte de la cúpula de esta organización, pero cuando cae el video nos dimos cuenta quiénes estaban en su entorno. Poco a poco íbamos más o menos comprobando de que el líder estaba aquí en Lima. En Lima es muy grande, Lima tiene casi 8 millones de habitantes y es muy fácil desaparecer. El enemigo avanza en la medida que uno comete errores, pero también nosotros aprovechamos los errores que ellos puedan cometer. Y un error que se peca es la subestimación. Tras Guzmán había crecido y había desarrollado su organización, el enemigo para él era la Fuerza Armada, el ejército. Se cuidaba del ejército, pero descuidaba la parte de la policía. El pequeño equipo de detectives de Benedicto Jiménez comenzó un seguimiento a las personas que habían identificado en el video. Con un trabajo policial meticuloso, ubicaron el escondite de Guzmán. El líder de Sendero Luminoso fue capturado sin disparar un solo tiro. Cuando cae el líder, lo ven como un ser humano, ¿no? Como es, entonces rompen la parte mitológica, ¿eh? Y muchos dejan las armas y se van de la organización. Presidente del Comité Central, Buró Político y Comité Permanente de Sendero Luminoso.
simplemente un recodo, nada más. Un recodo en el camino. El camino es largo. Y a ese llegaremos nosotros. Y triunfaremos. Ustedes lo verán. Ustedes lo verán. En concreto a Sendero le cortaron la cabeza. Y quedaron solamente los muslos y los pies. No había quien pueda pensar, quien pueda decidir qué se hace, qué no se hace, quien establezca los planes y todas las cosas que él hacía. Fue y es decisivo. Los militantes de Sendero Luminoso se quedaron sin liderazgo y comenzaron a delatarse los unos a los otros. En pocos meses la policía desmanteló la organización de Sendero Luminoso. El terrorismo no se va a acabar por la captura de Abimael Guzmán. Todos debemos estar alerta, todos debemos participar para que efectivamente sea controlado. Aunque durante los años siguientes los actos de violencia fueron pocos y aislados, Fujimori se negó a reconocer que la principal amenaza terrorista había terminado. Aquí se ha violado la autonomía por parte de grupos minúsculos que pretenden mediante el terror imponer sus consignas. Nosotros lo que queremos hacer, sin violar esa autonomía universitaria, sin violar esa autonomía universitaria, poner orden. Ya es hora que en la universidad haya orden. Sin disciplina no puede haber estudio. Ambas cosas son contradictorias. Yo quiero orden aquí en la universidad y lo vamos a lograr. Este gobierno intervino con la Fuerza Armada en las universidades. Los terroristas fueron echados sin contemplaciones. Hoy las universidades son centros de estudio y alumnos y catedráticos han expresado su respaldo a esta medida del gobierno. Ha habido bastantes reformas.